Mi nombre es Gabriela Pérez y mi compañera Diana del Moral les venimos a hablar un poco sobre los periodos presidenciales que tuvo Rafael Caldera. Rafael Antonio Caldera Rodríguez nació el 24 de enero de 1916 en San Felipe, Yaracuy. Estudió en la Universidad Central de Venezuela a partir de 1939. Fue un jurista, educador, académico y estadista venezolano, figura central de la política del siglo XX en Venezuela, líder e ideólogo de la democracia cristiana, perteneciente a la segunda gran generación de esta corriente a nivel mundial. Obtuvo cargos presidenciales. Su primer periodo fue en 1964 a 1974 y su segundo periodo fue de 1994 a 1999. Falleció el 24 de diciembre del 2009 en Caracas, Distrito Capital. Años que ejerció la primera magistratura, ejecutó una serie de iniciativas tendentes a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Como ejemplo de su gestión, en ambas etapas podemos citar el incremento neto de la matrícula escolar en 13.123.105 estudiantes, la creación de 57 institutos de educación superior. Ejemplo de algunas de estas instituciones son las universidades Simón Rodríguez, Experimental del Táchira, Academia Militar de Venezuela, Escuela Naval de Venezuela, Escuela de Aviación de Venezuela y Escuela de Formación de Oficiales de la Fuerza Armada de Cooperación. Asimismo, los colegios universitarios de Los Teques, Caracas y Francisco de Miranda. Al mismo tiempo, los pedagógicos de Maturín y Maracay, Politécnico de Guayana y Luis Caballero Mejías. Se crearon 16 bibliotecas. La capacidad de los hospitales públicos subió en 5.463 camas. Algunos de los hospitales inaugurados fueron Pérez Carreño, Jesús Jerez, San Carlos de Maracay, Chiquinquirá de Maracaibo, Geriátrico de Carigua, Psiquiátrico de Mérida, Maternidad del Sur de Valencia y Militar de Maracaibo. Se incrementó la superficie agrícola bajo regadío en 74,694 hectáreas. La capacidad eléctrica creció en 3.179 megavatios y el suministro de agua potable aumentó en 625 millones de metros cúbicos. 277 ciudades y pueblos fueron incorporados al Discato Directo Nacional Telefónico y precisamente el 29 de noviembre de 1970 se inauguró la estación terrenal de Camatagua, Estado Aragua, para facilitar la comunicación telefónica y satelital. Se construyeron 8.243,2 millones de carreteras, entre las cuales estas fueron iniciadas durante sus dos gobiernos y otras a las que se le dio continuidad. Fueron inaugurados los aeropuertos La Chinita de Maracaibo y reinaugurado el de Maracay, Florencio Gómez. Fueron terminadas 429.606.000 millones de viviendas por parte de sectores públicos. La posición política del primer periodo de Rafael Caldera. La presidencia de Rafael Caldera corresponde al periodo constitucional de 1969-1974. Es el tercero de los gobiernos del periodo democrático iniciado en 1958, después de la caída del régimen de Marco Pérez Jiménez. Rafael Caldera llega al gobierno al ganar como candidato del entonces principal partido de oposición COPEI las reñidas elecciones de diciembre de 1968 a Gonzalo Barrios, candidato de Acción Democrática, partido de gobierno. El gobierno de Caldera tiene como significado especial el del ser el primero que resultó el triunfo electoral de un partido de oposición. Ello queda realzado por el estrecho margen de ventaja. La democracia venezolana pasó así exitosamente una de sus pruebas de fuego, que el partido gobernante reconozca el triunfo electoral de un partido de oposición. Oposición política del segundo periodo de Rafael Caldera. Rafael Caldera asume por segunda vez la presidencia de la República para cubrir el periodo constitucional de 1994 y 1999. Se construirá así en el octavo presidente electo desde que se inició la etapa democrática. El triunfo electoral de Caldera fue el resultado de uno de los procesos de cambio en el sistema político venezolano.
uno de los cuyos aspectos más relevantes es la definitiva ruptura del bipartidismo, fenómeno que ya se había puesto en manifiesto en las elecciones de 1988. Sin embargo, es la primera desde la instauración de la democracia que triunfa un candidato sin el apoyo de los partidos Acción Democrática o COPEI. Caldera, ante la imposibilidad de obtener el resultado de COPEI para postularse nuevamente a la presidencia, acepta la oferta del movimiento al socialismo de lanzarlo como candidato a la presidencia de la República. Además del MAS, la candidatura de Caldera es respaldada por el Partido de Convergencia Nacional, integrado por los independientes y por el exmiliante de COPEI, leales a su fundador, así como otras pequeñas agrupaciones políticas del MAS, diversas orientaciones y tendencias. La participación que tuvo en los medios Rafael Caldera en 1969 a 1974 hubieron ciertas restricciones gubernamentales. Se decomisa lo vespertino El Mundo, se confisca la revista Punto Negro. Allanaron los talleres de los diarios Crítica y La Religión. Se decomisa El Revento por un reportaje sobre el servicio militar y la vida de los cuarteles. A los redactores de la revista, Carlos Ramírez Faría, William Izarra, Enrique Rondón y Pablo Antillana, le abrieron juicio y finalmente le dictaron el auto de detención a Izarra, quien fue sobreseído. En el segundo periodo de Rafael Caldera no hubo problema en las relaciones con la prensa y el periodismo, a pesar de los atropellos en contra de los medios de comunicación y de los comunicadores sociales en dicha época. El bloqueo de prensa y la Sociedad Interamericana de la Prensa, la CIP, callaban. Donde hoy se respeta la libertad de expresión, la CIP se mantiene una desgraciada matriz de opinión en contra del Ejecutivo Nacional.